poquito como con Ok, la operación, si le ok. parece. Bueno, Home Century este año cumple 28 años en Colombia. Ujú. Home Century es una compañía que es colombiana, que nació a partir de la compañía madre, es Mecanelectro. Y No, Mecanelectro es una compañía más en el área de ferretería y digamos hizo la evolución en el año 94 a lo que era venta en autos. una pregunta que a veces me hacen, porque la gente suele confundirse, aunque no son parecidos, pero ¿cuál es, llegó primero, Home Center o ustedes Home Center? Mira, la verdad comenzamos muy al mismo tiempo. Ujú. Comenzamos alrededor del año 94 ambos. Eh, como tú dices, hay confusiones por el tema del nombre. Parece un poquito al principio, sí. Sí, Ajá. no, y fue que realmente Home Center se llamaba Américas Home Center y nosotros nos llamamos Century Home Center porque Home Center es el descriptivo del negocio, es como decir supermarket. Ah, ok. Lo que pasa es que ellos registraron la expresión Home Center, se las registraron, entonces en ese momento nos tocó hacer el cambio, nosotros cambiamos a Home Center en ese momento y ellos después quitaron el Américas, entonces se quedaron solo Home Center, entonces quedó peor la confusión, diría yo. Ajá. Mm. Pero digamos, ambos son bastante grandes en cuanto a clientela. ¿Es mucha la competencia o el mercado es suficiente para los dos? Sí. No, yo creo que hemos ido tomando líneas distintas, digamos, Ajá. como te decía, nosotros, digamos, no estamos en los temas de construcción, ellos a la parte de construcción le han dado mucho énfasis, nosotros nos hemos quedado mucho más en el tema de mejoramiento del hogar, de decoración, de cocina, de mesa, de este tipo de cosas, entonces digamos que nosotros estamos digámoslo así, en un nicho un poco más pequeño, pues porque no abarcamos todos los temas construcción que ellos sí manejan. Entonces, pues ya empezamos un poco con lo que ha pasado después de la pandemia para acá, después de ese proceso duro de cierres que pues el comercio se afectó mucho, muchos tuvieron que reconvertirse al tema digital. ¿Ustedes cómo lo vivieron y cómo han avanzado al punto ya del cierre del año pasado? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, realmente la pandemia pues hizo que que se hicieran muchos cambios en la organización, pues indudablemente tocó volcar inicialmente todo al tema del e-commerce, eh, y esto fue pues un gran aprendizaje y una gran exigencia para la organización en reinventarse, en desarrollar mucho más estos canales digitales que teníamos, pero que posiblemente los veníamos desarrollando a un ritmo distinto al que exigió la pandemia. Ujú. Finalmente la pandemia, digamos, y ya si pasamos año 2020, 2021, realmente al final del día para el negocio de mejoramiento del hogar no fueron tan graves en el sentido de que la gente se dio cuenta que necesitaba vajillas, que necesitaba ollas, que necesitaba escritorios, que necesitaba sillas de oficina para montar su oficina en su casa. Entonces esto generó una dinámica muy importante y digamos el 20 y el 21 fueron años, realmente el 21 fue un año bastante bueno. El 22 digamos que fue un año bueno, fue un año con algo de crecimiento sobre el año 21, pero realmente la fuerza fue sobre todo el primer semestre del año 22. El segundo semestre del año 22 ya comenzamos a ver como un poquito como que se desinfló la demanda un poco, digamos diciembre, como lo reportó Fenalco, diciembre se habla de más o menos 8% menos de ventas que diciembre del año 2021. Entonces ya hemos sentido en lo que es diciembre y este enero que cerramos hace 2 días, hemos comenzado a sentir que la demanda ha ido mermándose. Creo que en gran parte tiene mucho que ver con el tema también de precios, porque los precios con la inflación interna, con el alza del dólar que repercute tanto en materias primas para los productores nacionales como en los precios del producto importado, que nosotros tenemos un componente importado grande, pues digamos yo siento que las personas han comenzado como a resentir y a medir un poquito más su gasto. Entonces, digamos que el 2022 se cerró bien, pero estamos entrando a un 2023 donde estamos con mucha cautela, digamos, observando muy bien lo que puede suceder en el 2023
porque uno, pues como explicaba, los precios más altos para el público en general, percibimos que la gente está siendo mucho más consciente en su gasto y en tener cuidado, pues, ante pues, todas las perspectivas de cambios, de posible recesión, etcétera. Y pues las como compañías también hemos tenido unos incrementos en costos muy sensibles, digamos, los incrementos de salarios para este año pues son realmente, digamos, un incremento de salarios que no habíamos manejado en tiempos anteriores, aunque el año pasado se incrementó el 10, pues un 16 este año, digamos, repercute de una forma importante y ante una perspectiva de no crecimiento de ventas, digamos que en general la sensación es ser muy cautos y muy cuidadosos y muy vigilantes de lo que viene, de lo que va a ir sucediendo a través del año. Pues tengo una pregunta. Estos son los que se llaman los, yo no sé si serán los bienes no durables, digamos. Creo que no, no sé si están en esa categoría, o por lo menos no están en la categoría de lo más necesario, como si es la comida, donde pues ahí la gente no tiene margen, pues se lo pues es que tienen que comprar una vajilla, pues la pueden aguantar, cierto caso. En este caso, la mayoría de las compras son con crédito, son en efectivo, como hemos visto, porque en este momento con las tasas de interés, evidentemente el crédito se volvió, y la tarjeta de crédito se volvió inmanejable para muchas personas. ¿Ustedes cómo han visto a sus clientes generalmente cómo compran y eso qué tanto realmente frena la demanda? Nosotros en ventas, digamos, de tarjeta de crédito tenemos aproximadamente un 50% de la venta. Entonces, indudablemente, como tú bien lo puntualizas, esa venta pues puede verse menguada, digamos, porque pues las personas indudablemente con el nivel de intereses actuales van a ser mucho más prudentes en esa compra. Y como tú bien estos bienes durables, pues digamos que no son los fundamentales del día a día de las personas y entonces sí, digamos, hay compras que se pueden postergar, hay compras que se pueden hacer más adelante, entonces indudablemente es un sector que no tiene la resiliencia que tiene el sector de alimentos, o en fin, que pues indudablemente la gente es tal vez lo último que comienza a cortar, digamos. Ujú. ¿Y ustedes han hecho de pronto con ese encarecimiento del dólar, usted siendo un componente importado importante, han tenido que reemplazar por productos nacionales o definitivamente como son, ese es el plus de ustedes, traer ese tipo de productos que no se consiguen en otras partes, pues los tienen que seguir trayendo? ¿O cómo ha estado ese tema de los importados? Pues hay algunas cosas en que hemos podido, digamos, aumentar el componente de nacional, o sea, digamos, nosotros compramos de mucha industria nacional y digamos, donde se ha visto la posibilidad de aumentar ese componente o la cantidad de ítems de esas industrias nacionales se ha hecho. Sin embargo, hay mucho producto que, pues, digamos, no tiene sustituto nacional, o sea, por ejemplo, si tú hablas de no sé, electrodomésticos menores, pues aquí no hay quien te produzca una olla freidora de aire o quien te produzca un horno microondas o quien te produzca. Entonces, pues esos son ítems que, digamos, hay mucho ítem que no es fácilmente reemplazable. Y en ese caso de los importados, ¿ha implicado entonces tener que hacer más de un aumento en precios o ustedes hacen ajustes en enero y ahí aguantan hasta final de año? ¿O cómo han hecho? No, realmente un poco como es la dinámica de las importaciones, a ti te van llegando importaciones a través del año, entonces lo que nosotros vamos es liquidando cada importación y con base en lo que pasa en esa liquidación de esa importación, pues se ajusta el precio. Ha habido, digamos que hay un par de señales que pueden ayudar un poco este año versus lo que nos estaba pasando hacia el último trimestre del año pasado, es que pues hoy estamos con un dólar de 4.550, pues esto ha dado un respiro porque definitivamente el dólar o sea, si el dólar, si nos comparamos con un Perú o con un Chile, el dólar, digamos, de hace un año o de antes de elecciones, para ser más explícito, el dólar estaba en 4.000 y en estos países hubo devaluación, pero se ha recuperado y estamos otra vez, esos países están en el mismo nivel e inclusive más abajo de lo que estaban en julio del año pasado, pero en Colombia estamos todavía 12 o 14% por encima de ese par, entonces, digamos, se ha mejorado, o sea, bajar de 5.000 a 4.600
ha sido un alivio. Y segundo, ha habido otro alivio en los fletes. Ya el tema de los fletes, que fue un tema que pegó muy, muy duro en la pandemia y en los comienzos de la pospandemia, ya es un tema que se reguló otra vez. Inclusive en este mismo momento los fletes de China están a la par o inclusive hemos tenido esto varía casi que semana a semana porque depende de la disponibilidad de buques, etcétera, pero por ejemplo la segunda semana de enero estábamos con fletes por debajo de los que teníamos antes de la pandemia, pero esto varía, ¿no? Diciembre estaba más altico, enero se bajó, todo depende de la cantidad de carga y los buques, etcétera. Entonces, digamos que el dólar y el flete más bajito, digamos, dan un respiro dan un respiro, porque es que teníamos una devaluación de 20% en el año pasado y ahorita, digamos, se ha ido de para atrás y debemos estar en una devaluación con respecto a enero del 2021, debemos estar, no sé, en 14%, en 13%, que ya es una cifra un poco más razonable. Con estas condiciones, ¿cómo están viendo 2023 en materia de planes, de inversiones? O más bien como muchos otros empresarios dicen, bueno, más bien nos quedamos quieticos, esperamos a ver cómo se desarrolla todo. Ustedes en el caso de HomeCentry, ¿qué planes tienen? O también van a entrar un poco en esa hibernación de las inversiones. La verdad, nosotros tenemos como dos componentes importantes. Muchas veces a nosotros por el tamaño de las tiendas nos toca hacer los edificios para las tiendas. Este tipo de inversiones, que son inversiones grandes, que son tiendas de 2.000, 2.500 metros, 3.000 metros, que hay que hacerle parqueos, etc. Este tipo de inversiones en nuestra compañía se tienen paradas porque, digamos, de parte de la Junta digamos, no hay la vocación de hacer esas inversiones grandes en este momento. Sin embargo, el componente que sí tenemos es la parte de, por ejemplo, ahorita estamos trasladando el local de Cartagena, de un local que se llama arrendado a otro, entonces, digamos, eso se está haciendo. Vamos a entrar a la ciudad de Medellín con una segunda tienda en el Centro Comercial Santa Fe, es una tienda en arriendo. Entonces, digamos que la inversión en el negocio o en la expansión de tiendas, con la debida prudencia, etcétera, lo hemos continuado, pero no con inversiones, digamos, propias muy grandes. De cero, pues. Porque realmente inclusive las tiendas que estamos poniendo, las está poniendo uno en un contexto de incertidumbre, de qué va a seguir pasando con el tema de los importados. Ya los textiles le pusieron 40% de arancel, entonces qué va a pasar con los otros importados, cómo se va a seguir comportando la demanda. Entonces, sí, indudablemente, Laura, yo siento que hay un nivel de incertidumbre grande. Lo que pasa es que también uno en este tipo de negocios no puede parar. Al siempre decir no hago nada más porque pues uno se queda con respecto a la competencia. Entonces, estamos haciendo inversiones, pero con mucha prudencia y tomándole el pulso día a día a la economía, a la demanda, a las decisiones del gobierno para hacer cosas que sean prudentes para el negocio. En el caso de ustedes, asumo yo que como el resto del comercio, una de las reformas que los íbamos preocupados era la hora, asumo yo, por el tema de las extras. Sí, no, el tema laboral nos afana, pues ya tuvimos el incremento pues, salarial fuerte que hubo y viene esta reforma que, pues digamos que como varias de las reformas no se sabe exactamente qué es lo que se va a hacer y en qué sentido se va a orientar, pero el horario nocturno es una cosa que nos va a afectar a nosotros de una forma importante y es que digamos un poco nosotros habíamos entrado como en un proceso de modernidad donde la mayoría de la gente trabaja, entonces tienes después de las 5 o 6 de la tarde para hacer muchas de sus compras, entonces necesitan que unas tiendas estén abiertas hasta las 8 o 9 de la noche, necesitan los domingos abiertas las tiendas. Esto es como el proceso normal de evolución de todo esto y creo que estamos pasando como a volver a lo anterior porque al final del día las personas que trabajan los domingos tienen sus compensatorios, el domingo se les paga un recargo,
pero pues sí, tenemos, digamos que nos preocupa mucho, aunque sé que hay sectores que aún es peor, el sector de restaurantes que trabajan por las noches, el Ah, sector de actividades nocturnas, o sea, hay personas que sí dependen muchísimo de la noche y también vienen pues otras cosas que más, o sea, digamos, la flexibilidad, el poder hacer los aportes de salud, etcétera, por horarios parciales y no por sobre el salario mínimo como hay que hacerlo ahora, porque uno consigue, hoy en día la gente quiere flexibilidad, entonces uno sí consigue una ama de casa que puede ir a trabajar de cajera, si entra a las 10 de la mañana y sale a las 4 de la tarde, trabaja 6 horas y le cuadra porque despacha a sus hijos, recibe a sus hijos, etcétera. ay, Entonces, esta flexibilidad es muy importante. Y otra cosa que tiene la reforma, yo creo que aquí hay que tratar de también de ponernos a todos en el mismo punto, porque es que eh, están permitiendo unos esquemas, como es el esquema, por ejemplo, de las personas que trabajan en Rappi, que no tienen salud, no tienen es una prestaciones, historia. no tienen, y digamos, si tú eres una empresa formal con un enfoque distinto, te exigen todo eso, entonces yo creo que aquí tiene que haber una formalidad, o no los exigen a todos los negocios, o no lo rebajan a todos los negocios, pero creo que ahí es importante también que haya una claridad, porque cada vez inventan, entonces que el día de la familia son 2 días menos, se recortó la jornada laboral, cada día se inventan más cosas que indudablemente hacen más costosa digamos, la mano de obra y, 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 digamos, debemos estar como en una situación de equilibrio y si dan flexibilidad deberían darlos para todos. O sea, Ah, digamos, a mí me claro. parece que la flexibilidad hoy en día es muy importante. Es difícil hoy en día que las personas quieran todas trabajar pues no sé, de 8 a 6 no sé qué, la gente quiere más flexibilidad y necesitamos que la legislación nos lo permita y no que eche para atrás y cada vez vuelva más difíciles las condiciones laborales. Ujú. A propósito de eso, pues me imagino que ustedes igual tendrán un nivel de rotación de gente que se va y gente que viene. ¿Qué tan complicado es conseguir la mano de obra que necesitan? Porque me he encontrado con muchas personas que requieren personal sin mucha formación y me dicen que sin embargo no es sencillo, que a veces se quedan esperando y pasan. Jóvenes que podría ser ese su primer empleo, que de hecho tienen programas de primer empleo y no los consiguen. ¿Ustedes cómo les va con eso? Tienes razón, o sea, ha habido, digamos, este año 2022 que terminamos, tuvimos un nivel de rotación alto, dificultad en conseguir personas, o sea, creo que la pandemia cambió mucho no sé, como la percepción de las personas frente al trabajo. Muchas personas, digamos, nosotros por la naturaleza de nuestro trabajo, por ejemplo, tenemos que atender en tiendas, muchas personas se aproximan a las compañías y dicen, no, yo quiero, pero quiero trabajar virtual, yo no quiero un trabajo Sí, claro. presencial. Nosotros, por ejemplo, en oficinas estamos haciendo 3 días presenciales, 2 días virtuales, pero hay personas que aún así no les gusta, o sea, quisieran más virtualidad, porque, digamos, sí, la pandemia nos puso a ver la vida tal vez un poco de una forma diferente, pero ha sido muy complejo lo del recurso humano. Uno se sorprende en el tema de, digamos, de las personas de piso de ventas y todo esto. Dice uno, bueno, ¿y entonces en qué está trabajando la gente? Se sorprende mucho. Ahí nosotros hemos detectado, por ejemplo, el tema de call centers ha recibido una buena cantidad de gente. Entiendo que hay unas 600.000 personas trabajando en los temas de call centers hoy, pero sí ha sido complejo el tema inclusive a ese nivel, pero también a niveles más altos ha sido complejo. Yo creo que esto también son cosas. En la pandemia pues nos fuimos acostumbrando tal vez a un ritmo de trabajo un poquito más tranquilo desde la casa, etcétera. Y ahora que ha vuelto otra vez la presencialidad y todo esto, pues digamos que todos lo hemos resentido de alguna manera porque estábamos ya un poco acomodados. En Ujú, 2 años uno crea costumbres claro. y ahora yo creo que se crean las costumbres un poquito para el otro lado porque realmente hay muchas cosas, digamos, en las compañías. La percepción que nosotros tenemos es que las cosas no ruedan a la misma velocidad cuando es simplemente virtual y se pierde ese trabajo de equipo, ese trabajo
como en la compañía decimos muchas veces, a veces las mejores ideas salen tomándose el café en la Claro. cafetería a las 10 de la mañana, no necesariamente en la reunión formal. Entonces, ese es como un tema con el que yo, yo creo que vamos a comenzar en una transición lenta hacia un poco más de presencialidad, creyendo que el trabajo híbrido en las actividades que lo permite seguramente va a perdurar. Ujú. Tengo otra pregunta también sobre economía y le cuento del milagro y el santo, que hice una entrevista con los de mi centro, que ellos, digamos, la cantidad de personas que van todavía no es la misma que antes de pandemia, pero me dice, son millones, ¿no? Que la cifra no es igual, pero las ventas son mayores porque la gente cuando va efectivamente a comprar, le dije, entonces ya hay menos familia Miranda, me dijo, sí. No sé si en el caso de ustedes también sea lo mismo, que de pronto no es la misma cantidad de gente que entraba antes, pero el que va convencido de comprar y compra, y no el que llega solamente a mirar y compra un dulce a la salida. Y eso, no sé si tiene... Sí. Es completamente cierto. Nosotros en la estadística nuestra hemos bajado el número de etiquetes, pero hemos subido en el etiquete promedio. Ok. Entonces, sí, las personas realmente van ya más, digamos, ya van cuando tienen una necesidad concreta y a comprar algo, digamos, especialmente pues todo este tema de la salida de la pandemia, pues uno trataba de evitar salir a tener riesgo de contaminarse o lo que fuera. Entonces sí, eso ha sido una tendencia, es muy clara, pero nosotros creemos que poco a poco eso va a ir subiendo un poco. Digamos, fue sorprendente para nosotros, fue muy sorprendente como cuando comenzó a haber apertura y la gente pudo comenzar a salir a los comercios y todo, que inmediatamente las ventas online se cayeron y las ventas tiendas subieron de una forma muy importante, ¿no? O sea, sí hay un componente de que al final del día la gente quiere como tocar, ver lo que está comprando, tener una interacción más directa con el producto. Entonces, sí, ese fenómeno que dices ha sucedido, pero yo creo que otra también es una tendencia que se va a ir moderando y pues seguramente la gente va a salir mucho más a tiendas, etcétera, poco a poco. Ah. Con respecto a los hábitos de los consumidores, de hecho, creo que a finales, en el 2020, creo que yo hice una nota sobre, le puse la olla de moda, era el tema de la air fryer y todo el mundo comprando y comprando y comprando. ¿Cuál es ese producto que ahora está de moda? ¿Qué es lo que la gente que ustedes ven que todo el mundo está comprando? Pues por pandemia se vendieron muchos tipos de cosas y todo lo de deportes para hacer en casa, y eso lo había hecho en ese momento. Pero no sé ahora qué es eso que ustedes ven que la gente está comprando mucho. Es una muy buena pregunta y además eso me lleva a comentarte, digamos, lo que pasó, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, fue que hubo artículos que se demandaron inmensamente en la pandemia y lo que ha pasado es que la demanda de esos artículos ha caído de una forma sustancial. Tú nombraste equipos de ejercicio y de gimnasia, que quería comprar una elíptica para su casa, la compró en la pandemia y ya saliendo de la pandemia, el que tuvo la intención, tenía el deseo, ya lo ejecutó. Entonces, por ejemplo, esa línea es una línea que se ha afectado muy duro, inclusive uno de los principales fabricantes americanos ha estado casi al borde de la quiebra porque le cambió la dinámica completamente. Ya. Una fabricante que se llama Peloton, que vendió Ah, sí, claro, eso no excelentemente en la pandemia. Y eso ha pasado en varias líneas. El air fryer pasó, los escritorios para las casas, también ese tema, la gente que necesitaba uno se surtió, las sillas de escritorio para las casas. Entonces, realmente eso ha hecho que en este segmento, particularmente hogar, ha hecho que la demanda realmente ya yo diría para el 2022, baje un poco y con un agravante, que como eso venía tan disparado, la mayoría de los comerciantes, nosotros, la mayoría nos sobreestoqueamos para los ritmos que traíamos. O sea, uno compra, si tú estás vendiendo 10 mensuales, pues compras para ese ritmo. Si estás vendiendo 50 mensuales, compras hacia futuro para eso. Y tú, por ejemplo, lo que tú traes de afuera, un producto de China se te puede demorar 90, 120, 150 días. Entonces uno está pidiendo con anticipación. Entonces lo que pasó fue que quedaron stocks de inventario muy altos en algunas categorías y tanto en Estados Unidos como en América Latina y todo, se han venido es como tratando de evacuar esos inventarios. Hoy en día, ¿qué te diría yo así si hay algo? No sabría destacar
digamos, en un negocio como el de nosotros, el tema es que el artículo que más vende de nosotros no es, que es algo que esta semana estamos trabajando, no llega a ser el punto 0,5 de la venta nuestra, el artículo, un artículo que más vende, porque es que cuando tú tienes 15,000, 16,000 artículos, realmente es, Claro. vendes y en parte, digamos, la fortaleza del negocio es que tú llegas y encuentras muchas cositas para tu cocina, para tu casa, para tu comedor. Entonces, en este momento no hay una tendencia tan clara, así como el air fryer fue muy fuerte, tal vez el electrodoméstico que mejor se ha estado vendiendo últimamente tal vez ha sido la chocolatera. La máquina esta de hacer chocolate, que te lo calienta, te lo bate, te lo entrega espumoso. Esa tal vez es la máquina que ha estado más en boga en el último tiempo en esa categoría de electrodomésticos menores. Bueno, ¿y cómo está la competencia? Yo sé que ustedes no solamente, claramente no son los home centers, sino que hay, pues muchos almacenes tienen oferta para mejoramiento de hogar, que lo que ustedes están más los marketplaces que ahora pues funcionan mucho. ¿Cómo ustedes tienen alguna forma de medir su participación de mercado? ¿Cómo están? Mira, digamos, medir la participación del mercado cuando estamos en tantas categorías y esto es a veces un poquito difícil, pero lo que nosotros vemos es, a ver, digamos en términos generales, las empresas de más tiempo en el mercado, las cadenas grandes y todo han estado un poco calmadas en el tema expansión. Yo creo que como que se ha sentido que el mercado está como muy cubierto, entonces ha habido como poca expansión. Ha habido expansión de empresas que están entrando y ha habido expansión de la parte de e-commerce. Lo que nosotros sí notamos es que indudablemente, pues si echamos para atrás en los últimos 20 años, hay muchos más jugadores y muchas más opciones para los clientes. Entonces esto lo que ha llevado es que el mercado, digamos, que es un mercado que tampoco ha crecido a unos ritmos desaforados, pues se ha ido repartiendo mucho más. Entonces, digamos que creo que es un mercado bien ofertado para el consumidor, hay distintas opciones, distintos productos, etcétera. Digamos que yo siento que es una competencia fuerte, es una competencia donde hay muchos jugadores y muchas opciones para los clientes, también pues la cantidad de centros comerciales y la gente pues está comprando mucho más en su área de influencia, especialmente en ciudades grandes como Bogotá, pero es que las ciudades intermedias también ya la movilidad es un tema complejo, entonces la gente está, entonces en la medida en que abren un centro comercial, pues tú pones un local nuevo ahí, lo que haces es que partes un poquito lo que tenías en con ese nuevo. Yo diría que la competencia seguirá y pues digamos, yo creo que eso va en beneficio del consumidor final, ¿no? Que es el que recibe las ofertas y las opciones, etcétera. Pero aquí no se ha sentido lo que uno ve en muchas noticias de Estados Unidos, que se habla del invierno de los centros comerciales, de muchos almacenes que físicamente no pudieron seguir por la competencia de e-commerce. Acá no. No, yo siento que aquí eso no ha pasado. Estados Unidos tiene dos cosas. Una que era que la cantidad de centros comerciales por habitantes era muy grande, o sea, digamos, eran muchos metros cuadrados por habitante, digamos, y eso ha habido una depuración. En Colombia, pues la cantidad de centros comerciales versus la población no es tan fuerte, digamos, no hay tanto centro comercial para la población. Y lo que sí, tal vez, Laura, es importante es que uno a veces está olvidando, pero y tú que estás en el periodismo, en el 2019 se hablaba del apocalipsis del retail, de que el retail de los ladrillos se acababan y que todo se lo iba a llevar el e-commerce. Y lo que nos dimos cuenta en la pandemia es que el e-commerce creció de una forma importante, pero no desplazó a los locales por 100%, y que el día que la gente pudo salir, otra vez se volcó a los centros comerciales, a las tiendas, todo. Entonces, yo pienso que digamos antes en el 2019, digamos, y de ahí viene la tendencia, muchos comerciantes y todo dejaron de hacer expansión. El caso de nosotros era ese. Dejamos de hacer expansiones locales porque dijimos, no, aquí todo toca volcarlo al e-commerce.
Después de la pandemia dijimos, no, los locales todavía tienen posibilidades y uno abre una tienda y genera unas ventas adicionales importantes, etcétera. Entonces yo siento que son dos cosas que tienen que convivir. Pues, de lo que se habla es del tema de omnicanalidad, o estar uno tanto en la parte de e-commerce como estar en la parte, del retail tradicional, y yo creo que esa combinación funciona. A la gente le gusta comprar por e-commerce en un sitio, en una cosa que conoce y que sabe que si tiene un problema puede ir a reclamar, ¿no? Cuando es una razón social virtual, no necesariamente tiene esa garantía. Entonces, yo creo que hay campo para las dos opciones realmente. Ujú. Entonces, digamos, como para finalizar, ¿la expectativa de este 2023 es mantener el nivel de ventas de 2022 o creen que de pronto puede ser un poco, cómo se están proyectando? Nosotros tenemos un presupuesto de crecer alrededor del 8% este año. No es un presupuesto en mismas tiendas, no es un presupuesto muy ambicioso. Y estamos trabajando para ver si lo logramos. Enero no comenzó así, enero comenzó un mes relativamente difícil. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Realmente en esto uno no puede prever demasiado porque las cosas a veces se dan de formas inusitadas. O sea, la pandemia pensamos que nos quebrábamos cuando nos cerramos tiendas 2 meses y pues no nos quebramos, pero todos pensamos que nos íbamos a quebrar. Entonces, pues, digamos, yo creo que aquí lo que hacemos es trabajar con optimismo, hacer decisiones muy conscientes y seguir adelante, porque pues las cosas, de todas maneras hay ciclos, etcétera, y pues seguir adelante a ver cómo se dan las cosas. Ok, listo. Esas son las preguntas que yo tenía. No sé si hay algún tema clave que se nos esté quedando por fuera. No, creo que ha estado súper interesante. No, yo te diría, tal vez, digamos, el tema de todas las reformas de este nuevo gobierno, pues indudablemente nos están creando en el empresariado pues una gran inquietud de las perspectivas y de las tendencias y hacia dónde vamos, y yo creo que es súper importante que se vayan definiendo todos estos temas de este gobierno pues para tener una perspectiva, porque en la medida en que pues el sector privado no invierta, en la medida en que el sector privado no haga cosas nuevas, no crezca, pues creo que los temas de empleo, de mejoramiento de calidad de vida de las personas muy difícilmente se van a dar. Entonces sí es súper importante que se aclare el panorama lo más pronto posible. Claro, entonces es una preguntita que no la sabía ahorita con la apertura de la nueva tienda en Medellín. Nosotros vamos a tener un incremento, digamos, en la planta nuestra de cuántos empleados. Esta tienda no es de las tiendas más grandes, son 1.250 metros. Esta tienda puede generar aproximadamente unos 30-35 empleos adicionales. Ujú. Ya, a los 700 que tenemos ahora. Sí, correcto, sí. Ya. Listo, no, ese era un dato que no tenía yo en el momento, la verdad. Ok, listo. Bueno, Ahora súper interesante, muchas gracias. vamos a conversar. Muchas gracias.